La señora jefa de Estado entregó hace algunas horas al secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Guterres, un documento que anunciaron ser un borrador de convenio entre el Estado hondureño y la organización multilateral para establecer un acuerdo y las reglas para la Comisión Internacional de Lucha Anticorrupción y la Impunidad, CICI. ¿Conocen ustedes algo de ese borrador enigmático? Bueno, de este último borrador realmente no conozco nada. Ni lo ha hecho público el gobierno, creo que ¿no? no lo ha hecho público. Se conoció el anterior de hace ya quizás cerca de un año, donde se establecía pues claramente un mecanismo prácticamente de acompañamiento, es decir, que tuviese la posibilidad de orientar la función del Ministerio Público de investigar. Es decir, hubo mucha duda en cuanto a eso. También se conoció una iniciativa de ley encaminada a hacer una reforma de la Constitución, creo que por la diputada Hortensia Zelaya, para permitir que un organismo, alguien distinto al Ministerio Público, pudiese orientar o dirigir la investigación criminal. De este borrador, ¿verdad?, del supuesto establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad, pues no se tiene conocimiento claro. Entonces, por lo tanto, es un tanto difícil, obviamente, pero sabemos muy bien que desde mi punto de vista han tardado demasiado. Y este será otro papelito más para ir retrasando y retrasando la cosa y dándonos la impresión de que están haciendo algo, porque han intercambiado más cartas que un grupo de novios de los años 70. Es que mire, yo lo que veo aquí, y creo que es una incoherencia en cuanto al lenguaje, en cuanto a decir, por una parte, que se quiere fortalecer la institución denominada Ministerio Público, que es el órgano nacional llamado, obviamente. ¿Sí? Yo creo que tampoco hay que pensar que vamos a tener aquí un organismo internacional toda la vida o cada vez que tengamos un problema. Para sustituir para siempre a nuestras instituciones. Por lo tanto, me parece que es correcto hablar de fortalecer la institucionalidad en el combate a la corrupción, todos los órganos, y luego después en esta cadena última el Ministerio Público para investigar los crímenes, es correcto. Pero encontramos incoherencia cuando se habla de eso, pero por otro lado se llama que se implora porque aquí venga una organización internacional. Traemos la CICI, va a venir a la CICI. Entonces, por un lado, se tiene desconfianza al organismo nacional, no se quiere verdaderamente fortalecer. Es más, ni siquiera se quiere elegir un fiscal general. Entonces parece de que estamos en esos dos escenarios y lo que se quiere al final es que ninguno de los dos funcione. ¿Cómo lo ven desde el CNA? ¿Ustedes creen que la CICI es imprescindible? ¿Creen que el gobierno nos está diciendo la verdad o estamos ante un teatro de máscaras? Bueno, lastimosamente, el ideal sería que no tendríamos que depender o necesitar de que venga un organismo externo a poder afrontar este problema tan grave como es la corrupción. Que nos toca a nosotros primordialmente. Totalmente, es responsabilidad en primer lugar, y como ya lo habíamos mencionado, tanto de la institucionalidad pública como de nosotros mismos como ciudadanía. El problema es que ante esa falta de voluntad, y como lo podemos ver, y perdón que lo repita, pero ¿por qué no elegir las autoridades ya del Ministerio Público? Prácticamente la institución también se va a mantener en algún tipo de inactividad y hasta podrían prescribir delitos. Pero se depende entonces de que venga una comisión internacional, quizás siguiendo el ejemplo que ocurrió en Guatemala. La situación es que tampoco se ha podido observar o no se podría calcular como un verdadero interés o una voluntad prioritaria en instalar dicha comisión, pero se mantiene el discurso, claro, porque está dentro de las promesas de campaña. Entonces es un punto que de no cumplirlo, de no dar seguimiento, el gobierno se vería mal. Entonces también creo que es parte de ese rol de poder mantener la imagen ante la ciudadanía. ¿Hay alguna manera, abogado Espinal, de garantizarnos que la CICI se instale en Honduras cualquier tiempo, bajo cualquier nombre, como un entrenador que venga a enseñarnos cómo hacer las cosas y garantizar que de verdad se aprende a hacer las cosas y el día que se vaya tengamos un ministerio público,
unos jueces, una institucionalidad fuerte para defendernos de los ladrones? Se podría, dentro del marco de las atribuciones que se le puedan otorgar a esta comisión, creo que sí podría generar un factor de fortalecimiento a la institucionalidad y así como en su momento también la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad lo hizo y con la creación, por ejemplo, de la UFESIC y el avance que hubo con diferentes líneas de investigación de alto impacto, podría replicarse un modelo similar y garantizarle a estas nuevas autoridades del Ministerio Público un componente o dinamizar los mecanismos de persecución e investigación. El problema es, o lo que hay que evaluar es cuáles van a ser las atribuciones que se las van a dar y ante el no conocimiento, por ejemplo, del contenido de este borrador, no podríamos ahorita diferenciar si esto realmente vendría a potenciar a un ministerio público o únicamente se va a quedar en algo de un acompañamiento mínimo. Claro. Y para que la Sisi no sea pan para hoy y hambre para mañana, ¿coincide usted que hace falta despolitizar las instituciones, quitárselas de las manos a los caciques de la política tradicional hondureña, cuando menos? Yo creo que ahí es donde está el kit del asunto, como se dice, ahí es donde hay que poner el punto sobre la I. La despolitización, es decir, asegurar que estas instituciones no le pertenezcan a un partido político, a un determinado sector. O sea, en un pastel para repartírselo. Sí, porque cuando se habla y eso, vamos a traer una institución aquí, un organismo internacional para que nos enseñe a hacer las cosas. Yo creo que nosotros estamos adultos, ya estamos maduros. Cuando hablo en general el país, para hacer las cosas. El problema es que hay mucha gente que sabe hacer las cosas. Hay muchas personas capaces para ser fiscal general. El Ministerio Público tiene ya una data suficiente, una experiencia como institución. El problema está que de nada sirve porque de todos modos no lo dejan hacer. Entonces hay jueces, hay un poder judicial también que hay que fortalecerlo. Hay que buscar la forma en que los jueces realmente tengan el conocimiento adecuado, pero se les puede entrenar, se les puede enseñar, obviamente, pero si no hay voluntad, ¿sí? Al final hay alguien que dirige o da las directrices, mueve los hilos para que un determinado asunto, determinadas cuestiones no se toquen, de nada va a servir. Mire, yo lo que percibo es que de repente la intención que puede haber en este gobierno, como en cualquier otro, es traer una institución de repente para que, así se diga, entre comillas, meta a la cárcel a los contrarios, los de los gobiernos pasados, y obviamente poner un punto aquí. Cuando ya se haya metido a la cárcel a esas personas que de repente estorban, entonces desbaratar la verdad. Ahora, cuando empiece a tocarnos a nosotros, entonces ya no nos gusta. Esa es la realidad, eso es lo que se ve, eso es lo que se percibe. ¿Dependemos de voluntad política? Por supuesto, se depende de voluntad política. Mire, siempre en todas las cuestiones debe existir una voluntad, ¿verdad? El Estado debe tener una política criminal, cuando digo una política criminal es la política del Estado a combatir la criminalidad en todas sus órdenes. ¿Y cómo se llega entonces a esa situación que tienen los países serios en donde las instituciones están blindadas, protegidas? La sociedad vigila que ningún político meta sus uñitas allá en aquellas instituciones que deben de velar por defender el bien común. ¿Cómo se llega a eso? Yo creo que en principio está en una idea que debe tener el ciudadano de determinado país en ser íntegro, en entender que llega a un cargo público para servir, no a su partido, no a él, no a quienes le llevaron ahí, sino que realmente servir el mandato que establece la Constitución de la República. Yo creo que pensar que personas que lleguen a determinados cargos, por ejemplo, magistrados, fiscales, no tengan una determinada orientación con un partido político es erróneo. Todo mundo tiene eso. O que un partido político promocione para que un fiscal general llegue ahí a hacer su trabajo, eso no. El detalle está en, primero, hasta los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ese es el mayor ejemplo. Es ejemplar. Ahí hay jueces liberales y conservadores. Ese es el mayor ejemplo.
que en determinado momento la orientación de ciertas cuestiones importantes, por ejemplo en los Estados Unidos, lleven una orientación conservadora o liberal. Sí. Eso se ve, pero eso es una cuestión ya política macro a nivel nacional, pero no específicamente. No es que son activistas de un partido. Entonces, volviendo al tema, a nuestro sitio aquí, eso es lo que debe verse, pero realmente no tenemos no hay esa mística, no hay esa cultura, si se quiere, aquí, de que la persona cuando llegue a ese cargo se olvide totalmente de eso. Pero la verdad es que cuando personas que son llevadas ahí, peor en este momento, hay que ponerse a pensar cuánto vaivenes hay ahora con las personas que están para ser nombradas como fiscal general, qué tantos compromisos no pueden tener, es decir, cómo se va a garantizar una integridad de la persona que vaya a ser nombrada ahí, es difícil. Desde el CNA, ¿cuál creen, hipotéticamente hablando, que se instalara la CICI, cuál creen que debería ser el modelo efectivo para combatir la corrupción del papel de la CICI y del papel de las otras instituciones? Como un acusador coadyuvante del Ministerio Público, independiente del Ministerio Público para no estar contaminada con compadrazgos, con política, etcétera. ¿Cómo lo han visualizado? Bueno, nosotros hemos podido analizar que en el marco de esas atribuciones que se le puedan dar a esta comisión, en primer lugar, sí debe primar ese principio de independencia. Esto máxime para que no exista el control sobre esa función que tenga y al final que no pierda el sentido de venir a alguien externo a desempeñar un rol de apoyo, pero que al mismo tiempo sea controlado. Entonces, en ese sentido, y para poder darle realmente esas famosas armas, como dicen, darle dientes a la CICI, creo que tendrían que existir entonces también voluntad política para poder hacer las reformas que se dan. Hablábamos hace poco de ese anteproyecto que presentó la diputada Hortensia Zelaya, sin embargo, aunque se pretendió con eso hacer una reforma constitucional y se hablaba de brindar mayor capacidad en el tiempo a esta CICI, el problema es que también dicho decreto no camina. Con el sol no se tapa con un dedo. Y al final también ahí mismo se circunscribía a ciertos tipos penales. Entonces, al final se limitaba bien el trabajo de la CICI. Entonces, si realmente se va a dar ese empuje para que tenga una posible relación o un trabajo independiente al Ministerio Público, si se le diera ese rol protagónico independiente dentro del proceso penal, creo que también tendría que ser con límites, con controles, porque al final tampoco lo que se busca es que ni el Ministerio Público ni esta comisión se lleguen a instrumentalizar para la persecución de quienes puedan ser, como ya se mencionaba, los enemigos del gobierno, sino que realmente que se haga de manera independiente y objetiva, una investigación y una persecución penal objetiva. Y si se tuviese voluntad, percibimos nosotros desde la llanura, los abogados, los ciudadanos comunes de este país, si se tuviese voluntad, desde que se está hablando de eso, desde antes de que viniera la primera comisión que se conoció como Maxi, aquí hubiesen trabajado fervientemente y hubiésemos conquistado muchas cosas, hubiésemos recorrido ya mucho camino fortaleciendo las instituciones. Usted como veterano de los tribunales de justicia, que los conoce muy bien, porque ahí desde que dejó el Pepe está usted trabajando por la justicia, doctor Ávila. Usted sabe muy bien que mucho se hubiese hecho si ahí hubiesen dicho, bueno, combatamos la corrupción en serio, fortalezcamos estas instituciones. Venga o no venga un uruguayo, un brasileño, un argentino aquí que vienen a dar clases. Vengan o no vengan, nosotros tenemos esa principal responsabilidad. Mucho hubiésemos hecho si hubiéramos pasado de las palabras a las acciones. Tenemos mucho más que hablar y lo seguiremos haciendo al retornar al estudio con nuestros invitados esta mañana en TV Azteca Honduras.